Los amo con el amor de Jesús. Hoy me gustaría compartirles sobre las sanidades que Dios permite y las razones del por qué permite enfermedades. Yo soy Jehová tu sanador. Dios se presentó a sí mismo como un Dios que sana. Aunque alguien esté enfermo, Él es un Padre que sana. Sin embargo, a veces, Dios mismo permite la enfermedad. En este caso, incluso si ora por sanidad, es posible que la sanidad no ocurra fácilmente. Hay una buena razón por la que Dios permite la enfermedad. Si no se resuelve la razón por la que Él permitió la enfermedad, es posible que Dios no vaya a sanarla. Pero, ¿bajo qué circunstancias permite Dios la enfermedad? María, la hermana de Moisés, era una persona representativa que padecía una enfermedad que Dios le había permitido. La historia de la maldición de María con lepra se encuentra en Números 12. María y Aarón comenzaron a difamar acerca de Moisés diciendo que él se había casado con una mujer extranjera. Ellos decían: el Señor solo le habló a Moisés, ¿acaso piensa que no puede hablar con nosotros también? Incluso tenían un corazón orgulloso, afirmando escuchar la voz de Dios al igual que Moisés. Juzgaron y condenaron a Moisés. Su envidia y celos hacia Moisés comenzaron a crecer. Dios le habló con firmeza a María, que estaba pecando, diciéndole: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel con toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios estaba muy enojado y reprendió fuertemente a María. Poco tiempo después, María se puso blanca como la nieve, es decir, tuvo lepra. Amados, hay muchas personas en el mundo que están celosas y orgullosas como María. Si todos nos enfermáramos cada vez que tengamos este tipo de corazón, no habría nada en este mundo sano. Significa que no todos los que tienen un corazón arrogante se enferman. El rey Saúl también estaba celoso de David, pero no se enfermó. Incluso si odias a alguien, maldices a alguien o incluso quieres matar a alguien, eso no conduce directamente a la enfermedad. Pero, ¿por qué permitió Dios que María tuviera lepra? La razón es que María era una persona de Dios, porque era una sierva de Dios que ha dado gracia y misericordia. María era una persona con una misión elegida para cumplir la gran voluntad de Dios con Moisés. En particular, María tenía la misión de ayudar a Moisés como profetisa, pero ella olvidó su misión y comenzó a desafiar la autoridad de Moisés. Como Dios amaba a María, permitió la enfermedad, permitió la lepra, porque si la dejaban sola se volvería más arrogante y cometería el pecado de desobediencia. Sin embargo, el problema es que es realmente difícil distinguir si la enfermedad es una enfermedad que Dios permite, si es una enfermedad causada por los propios pecados, una enfermedad causada por un problema espiritual o una enfermedad común. Pero afortunadamente, las enfermedades que Dios permite muestran algunas características. Primero, la enfermedad que Dios permite se caracteriza por el hecho de que a menudo le habla a esa persona. María sabía que su lepra era una enfermedad que Dios le había permitido y era causada por el pecado. Esto se debe a que Dios mismo le dijo a María la razón por la que permitió la enfermedad, porque le dijo a Moisés que estaría afligido de lepra durante 7 días. María debió haberse arrepentido de sus pecados en lo más profundo de sus huesos, cuando su carne estaba mayugada y podrida. Debió haberse humillado una y otra vez, hasta tomar la decisión de que nunca volvería a cometer el pecado del orgullo ante Dios. Como tal, hay muchas ocasiones en las que Dios nos habla de las enfermedades que permite. Si eres una persona que escucha la voz del Espíritu Santo, es posible que te conmueva directamente el hecho de que es una enfermedad que Dios ha permitido. Si se encuentra en un estado espiritual en el que no recibe tal impresión, lo escuchará a través de las personas que lo rodean, como María, que había oído a través de Moisés. En segundo lugar, la enfermedad que Dios permite tiene la característica de eliminar la vergüenza si uno se arrepiente de sus pecados. Finalmente, María fue expulsada del campamento donde vivían los israelitas debido a la lepra. Es una vergüenza tener lepra, pero qué vergüenza debió haber sido para ella ser expulsada del campamento. Fue probablemente inimaginable. Dios conocía la vergüenza de María mejor que nadie. Entonces, cuando María fue expulsada del campamento, el pueblo no dio un solo paso. Si hubiera querido avergonzar a María aún más, habría alejado a los israelitas dejándola sola. Pero cuando María se quedó fuera del campamento, el pueblo no se movió. Esperó que María se arrepintiera de verdad y se acercara a Dios y la cubriera de amor. Quizás María meditó profundamente en el amor de Dios que la esperó después de ser expulsada del campamento. 1 día, 2 días, 3 días, 7 días pasaron. Con el paso del tiempo, debió derramar lágrimas de arrepentimiento. Finalmente, cuando pasaron los 7 días que Dios había prometido, la lepra de María fue sanada como si hubiera sido lavada. Cuando María se acercó a Dios a través del arrepentimiento, Él no solo la sanó, sino que también eliminó toda su vergüenza y pena. En tercer lugar, el camino de la sanidad y la restauración se abre cuando nos arrepentimos. ¿María se había curado de la lepra mientras estaba fuera del campamento? No es así. Cuando se cumplió el tiempo, Dios la sanó.
Para que la enfermedad que Dios permite sea sanada, solo puede ocurrir cuando el paciente se arrepiente y se acerca a Dios con arrepentimiento. Por favor, recuerde que si Dios permite que una persona tenga enfermedad, no le da la enfermedad para atormentarla. Él permite la enfermedad porque el pecado puede destruir incluso la fe. Es un permiso para acercarse a Dios a través de algún padecimiento. La enfermedad que Dios permite es donde permanece el amor de Dios. Aunque haya enfermedad, la mirada de Dios sigue ahí. La mirada de Dios nunca lo abandona hasta que se arrepienta. Amados, Dios es un buen padre. No permite que sus hijos se enfermen sin motivo. No los golpea con intención de maltrato. Pero a veces, si cometen un pecado como María, se les da la vara del amor. También los entrena con dureza. Por amor, permite la enfermedad para que ya no podamos morar en el pecado. A veces, al permitir el sufrimiento y la enfermedad, nos lleva a recordar a Dios y a buscarlo nuevamente. Otra cosa para recordar es que el propósito de Dios no solo es sanar a los enfermos. Él quiere mostrar que está vivo al sanar y restaurar. Esto es lo que quiere decirle a sus hijos que no lo creen. Mis queridos hijos, yo soy el Señor Rafa, que los sana. Vuelve a Jehová, yo te sanaré, te salvaré. ¿Alguien puede discernir que sufre una enfermedad que Dios ha permitido? Entonces, como María y el rey Ezequías, les pido que se presenten ante Dios y clamen. A partir de ese momento sucederán cosas asombrosas. Más allá de la enfermedad, Dios obrará. Quizás los use como una herramienta para mostrar la gloria de Dios. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos para revelar la gloria de Dios. Abrió los ojos de los ciegos, los sanó y dijo, todo esto es para la gloria de Dios. ¿Quién sabe si te usará como un instrumento para la gloria de Dios? Si nos sintonizamos con Dios, sucederá la obra de restauración. Dios no solo sanará la enfermedad, sino que también eliminará la vergüenza. Trabajará más fielmente para usarlo como un instrumento de la gloria de Dios. Oro sinceramente para que todos experimentemos el asombroso milagro de sanidad de Dios.